para los ejercicios de reflexión cotidiana. ¿Cómo Goliat? Yo creo que Goliat no veía bien, tenía la visión borrosa. ¿Y a qué se pueden explicar ustedes si estaba tan grande? A una producción de hormonas de crecimiento exagerada. ¿Y por qué se producía tanta hormona de crecimiento? Porque probablemente las células que producen la hormona de crecimiento estaban tan grandotas. Y en medicina todo lo que crece de manera anormal se llama tumor. ¿Y dónde se encuentran las células somatotrópas? Hipófisis. Y si ves la de la hipófisis, ¿qué estructuras importantes, relevantes pasan adentro de la hipófisis? El quiasma óptico. Entonces creció tan grande, pisaba el quiasma óptico y él no veía bien. Estaba grandote, pero no veía bien. Y probablemente por eso con una onda tiene que ver con la y eso es interesante. Es un chingo de historias que uno puede estar solamente ahí fumando. ¿Qué pasó? Pues no les pasa luego, ¿por qué debe haber pasado esto? Y esa es la historia bíblica, no es el tema, somos autónomos, pero con todo respeto nos sirve para poder introducir nuestra siguiente plática sobre el hormona de crecimiento. Y vamos a empezar. Next. Sí. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la hipófisis, glándula pituitaria, también se conoce como glándula madre o glándula maestra, ya que esta glándula es aquella glándula que va a ser básicamente superior a todas las demás en cuestión de regulación que se va tratando, así que va a ejercer un control sistémico de gran importancia sobre la mayoría de glándulas en el organismo. Entonces la bibliografía menciona que tiene un tamaño muy pequeño, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y un peso de 0.5 a 1 gramo. Esta, como ya sabemos, se encuentra alojada en una pequeña fosa excavada en los posicionales que decía Tuca, en la fosa craneal media, y como ya mencionamos, tiene relación directa con el quiasma óptico y los cuerpos hormonales que están cercanos a ella. Es importante mencionar el origen embriológico de la hipófisis, ya que, como sabemos, la hipófisis se divide en dos partes generales, la parte posterior, que es la hipófisis, y la anterior, la hipófisis. Tiene partes más específicas, como la parte veranis, la parte nervosa, pero en sí, a grandes rasgos, sus dos componentes principales son estos dos. Y es importante hacer la distinción de que el nivel histológico está con su disposición diferente, ya que su origen embriológico es diferente. Hablando de la neurohipófisis, su origen embriológico es específicamente del neuroectodermo, así que es básicamente puro tejido nervioso, con células guiales. En cambio, la hipófisis, que tiene un origen embriológico del epitelio faríngeo embriológico o primitivo, que forma parte del techo de la boca primitiva, del paladar, así que en una parte de este se desprende en una imaginación una estructura especializada que se conoce como boca de abajo, y esta va a seguir un trayecto hacia arriba hasta llegar a la base del cráneo y va a encontrarse con la prolongación directa del hipotálamo, que es la neurohipófisis, y esto se va a juntar mediante una parte que se conoce como parte intermedia, que menciona el libro que no está muy desarrollada en el ser humano, sin embargo en otras especies sí, así que no es intentando funcionar. Entonces, lo importante de conocer de estas dos partes es que la parte anterior o de la hipófisis secreta 6 hormonas importantes, que las vamos a ir describiendo cada una durante la presentación, que es primero la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticótropa o corticotropina, la estimulante de la tiroides, la foliculoestimulante, la desmovilizante y la prolactina. Y la neurohipófisis secreta 2, que son la oxitocina y la hormona antibiótica o vasopresina. Entonces, a grandes rasgos, como vieron en el capítulo, hay una tabla que resumía esto, aquí se los pongo por los puntos más importantes. La hormona de crecimiento la van a describir mis compañeros más adelante, pero de forma general, la hormona de crecimiento, como su nombre lo dice, como su función es acelerar el crecimiento general del organismo. A nivel más específico, lo hace mediante la producción de aminoácidos. Bueno, permite que los aminoácidos de las partes externas de las células entren a estas. Una vez dentro de estas células, producen proteínas. Estas proteínas se acoplan a las membranas, hacen que crezcan las células, y si crecen las células, aumentan el tamaño de los tejidos. Principalmente, sus efectos van a
ser ejercidos en los músculos debido a la producción de proteínas estructurales y contráctiles como la actina y miosina, que hace una hipertrofia muscular, y el crecimiento del músculo, y en las placas artificiales o los cartílagos artificiales que van a producir una mayor producción de matriz ósea, lo que va a permitir que se produzca más colágeno, que es la principal proteína estructural del hueso, así que va a hacer que crezca más. Otro importante es que si se crezcan, la hormona del crecimiento tiene unos mediadores químicos que se conocen como somatomerinas o IGF-1, que son factores químicos que regulan la respuesta del crecimiento o la estimulación de la hormona del crecimiento. Y también una cosa importante es que estimulan la lipólisis, es decir, estimulan la liberación de ácidos grasos para que se oxiden en las células. Eso es importante ya que uno de los objetivos de la hormona del crecimiento es que va a permitir que haya un nivel de glucemia alto en el organismo, porque como sabemos el cerebro solo se alimenta de glucosa, así que va a permitir una disponibilidad de glucosa adecuada para el cerebro y a largo plazo. Y también como tiene la glucosa alta, el organismo no va a permitir que se degraden proteínas mediante gluconeogénesis, y como las proteínas pues son los ladrillos que van a construir todas las células, evita que se degraden. Después tenemos las corticotropina, que es una hormona que va a estimular principalmente la corteza suprarrenal, como ya sabemos sus tres capas. Específicamente, o una de las funciones más importantes es la secreción y control de la síntesis de cortisol. Como sabemos, el cortisol, hormona del estrés, sus principales funciones es que permite el metabolismo de la glucosa, de los lípidos y las proteínas. Al igual hasta describir todas, ¿no? De la tabla. Sí, pues lo igual. Lo que pasa es que vamos a ir poco a poco hablando de ellas a través de los siguientes capítulos. Entonces aquí lo que me interesa es, como lo platicamos ayer, es que ustedes identifiquen cuáles son peptídicas, cuáles son esteroideas y cuáles son derivadas de leucina. Y ya Mao lo dijo muy bien, que la de hipófisis de manera repetitiva se divide en anterior y posterior, una viene deriva de ciertas capas enterológicas, y que la neurohipófisis prácticamente es una extensión del sistema nervioso central. Y las células que hay en la neurohipófisis, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las más abundantes? Eso sí es. Ok, entonces pues esto lo vamos a. Sí, porque lo vamos a ir viendo poco a poco, todas ellas, entonces sería repetitivo y después no vamos a. Entonces mejor esa tabla ellos sí, a producto de gallinas se las tienen que aprender, no hay otra opción. Pero ahorita vamos a hablar de hormona de crecimiento, específicamente hormona de crecimiento. Muy bien. Entonces, aquí está importante sobre específicamente los tipos celulares hipofisarios, es decir, ciertos grupos celulares que van a producir esas hormonas que secreta la hipófisis. Entonces aquí en esta tabla tenemos que los principales grupos de células son las somatotótrofas, que secretan la hormona de crecimiento, las corticótrofas, la hormona o la corticotropina, las tirótrofas, la hormona estimulante de la tiroides, las gonadótrofas, que van a secretar dos, que es la LH y la FSH, y las lactótropas o nomótropas, que van a secretar prolactina. Aquí lo importante y lo que hace énfasis el libro es el porcentaje de estas células en la hipófisis, siendo las somatótropas del 30 al 40%, es decir, las más abundantes. Después le siguen las corticótropas con un 20% y las restantes de un 3 al 5%. Entonces aquí en esta imagen tenemos una imagen de un corte histológico de la hipófisis, donde se ven varios cúmulos celulares, y estas también se pueden dividir, no lo menciono en el libro, pero se pueden dividir en tres categorías, que pueden ser células acidófilas, basófilas o cromóforas, dependiendo de cómo se tengan ante la acción. Bueno, lo importante aquí ahora vamos a hablar sobre las hormonas liberadoras hipotalámicas o hormonas inhibidoras. Básicamente son hormonas o factores. ¿Cuáles son las hormonas liberadoras del hipotálamo? ¿Qué función tienen? No pasa por mi casa. ¿Cuáles son? Hormona liberadora de serotonina. Dos.
3. Creo que la que cuenta es la del crecimiento. La Hormona liberadora del crecimiento 4. Sánchez Lugo, Karen. Karen, ¿en dónde actúan cada una de estas hormonas liberadoras o talámicas? Allá con más no sé. Lo que hacen es estimulando el hipotálamo, el sistema corporal, son básicamente factores complementarios. ¿Dónde actúa cada uno de ellos? ¿Dónde actúa la hormona liberadora de somatotropina, la hormona liberadora de protropina, tirotropina? Hay también liberación de lactotropas, ¿no? ¿Dónde actúan? Nueva Gallardo, Yulitsi. ¿Se llama Yulitsi, doctora? Sí, mucho gusto. Pues no depende de la hormona, o sea, de la hormona que libera. O sea, por ejemplo, si es de la tirosina, pues a nivel de la tiroides o a nivel de la... No, pero es que todavía estamos en el hipotálamo. Entonces... El hipotálamo baja a través de esta red venosa que se llama sistema porta y van a bajar a la adenohipófisis. Si yo libero el hipotálamo, hormona liberadora de tirotropina o tiroliberina de temperaturas, se van a ir hacia la hormona, hacia la célula ¿qué? Tirotropa. En endocrino la gran ventaja es que todos llevan el mismo nombre. Hormona liberadora de tirotropina actúa, viaja a través de la red venosa del sistema porta hacia la adenohipófisis y la adenohipófisis va a llegar hacia la célula tirotropa para poder producir ¿qué? Para producir ¿qué? Daniel Patricio, hormona estimulante de tiroides. Y esa hormona estimulante de tiroides va a pasar al torrente sanguíneo y va a actuar sobre qué? Sí, sobre la tiroides, perdón. Pero es la posguardia, Chávez Corona, ¿verdad? Excelente. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacerle a tu compañero? Sin miedo, pregúntales. Bueno, el texto del capítulo menciona una estructura muy importante que es la base del fundiblo, que es donde terminan las terminaciones nerviosas de las neuronas hipotalámicas, confluyen sus terminaciones nerviosas en una estructura especializada y de ahí se secretan al sistema porta. ¿Alguien me quiere decir? La evidencia intermedia. Sí, también se ve. ¿Y el tubercinero? Apellido Alonso. Alonso, muy bien, Alonso. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cuántos aminoácidos tiene la hormona peptídica de crecimiento? 100, no, 1, 2, 3, 191. ¿Cierto, falso? ¿Palomita o no, Mauricio? ¿Es Alfonso? Alonso Galde. Muy bien. 191 aminoácidos. Tiene 3 efectos. Vanessa López Nieves. ¿No? ¿Ya lo vieron? Sí. Núñez Juárez, ¿qué minimizar? 3 efectos de la... Tiene 3 efectos básicos de la hormona del crecimiento. Es aumenta la lipólisis. 1. Inhibe la función de la insulina. 2. Bueno, sería casi lo mismo, más ¿Sería o es? Inhibe los metabolismo de los carbohidratos. ¿Lo inhibe? ¿Lo inhibe, Mauricio?
sería el momento para que aumenta el metabolismo, aumenta la liberación a nivel hepática. La hormona de crecimiento es una hormona diabetogénica. Bien, ¿qué más? Sí, entonces lo que mencionamos, los factores liberadores, que son sustancias químicas o mediadores químicos que vienen de diversos grupos neuronales en el hipotálamo, y todos estos, el texto no menciona específicamente en qué partes, solo menciona que están distribuidos por el hipotálamo y zonas cercanas, así que todos estos grupos neuronales van a converger sus terminaciones nerviosas en esa estructura que les mencioné, que es la tendencia media y el tuber sigmoide. Y a partir de aquí se van a transportar aquí primero a una red de vasos sanguíneos que se conoce como vasos porta hipotalámicos hipoficiarios, que después, como aquí en la imagen se ve, estos serían los vasos porta hipotalámicos hipoficiarios. Aquí están la convergencia de la tendencia media, pasan a estos vasos y después estos se transmiten o se difunden hacia unos senos venosos muy importantes, senos capilares, que van a estar distribuidos en toda la masa de hipófisis. Así que como es un sistema capilar, se van a difundir hacia las células y en las células van a producir ya a nivel nuclear la producción de estas proteínas, que serían ya las hormonas específicas de la hipófisis. Vamos a hablar de hormona de crecimiento. Next. También llamada somatotropina. Next. Ahí va. Que bueno, se tienen varios experimentos que demuestran que la hormona de crecimiento favorece el aumento de peso. Por ejemplo, aquí la bibliografía nos proporciona uno de dos ratas. Una rata control que se deja que secrete la hormona de crecimiento como debería a lo largo de su vida, en donde vemos primero un incremento de peso en los primeros estadios y luego el peso se mantiene estable. Si bien en fluctuaciones, pues este peso no varía demasiado. Sin embargo, tenemos otra rata en la cual se da una inyección diaria de hormona de crecimiento y se da un crecimiento mucho más disparado que el de la rata control, debido a que la hormona de crecimiento favorece que haya un aumento de tejidos, tanto blandos como rígidos, además de que pues, favorece este aumento de peso. Entonces, bueno, la hormona de crecimiento, si bien sí trabaja en el crecimiento de los huesos, también tiene efectos metabólicos. El primero de ellos, el depósito de proteínas. Esta hormona lo favorece por 4 puntos. Primero, que facilita el transporte de aminoácidos hacia el interior de la célula por medio de la membrana celular. ¿Qué pasa aquí? Favorece que los transportadores de aminoácidos, tanto dependientes o no de sodio, metan aminoácidos a la célula. Y sabemos que para poder sintetizar proteínas necesitamos aminoácidos disponibles para poderlas ir uniendo y generar esta cadena que después nos genera la proteína. Entonces este es el primer punto y va muy ligado a estos dos. Aumenta tanto la transcripción del ARN como la traducción del ARN. ¿Esto por qué? Porque aumenta tanto los factores de transcripción y traducción, así como favorece la síntesis de ARN ribosomal. Y sabemos que esto conforma los ribosomas ayudan a que se sinteticen las proteínas. Y esto mediante la disponibilidad de aminoácidos. Ahora también disminuye el catabolismo de proteínas y aminoácidos, y si hay un aumento de la síntesis y una disminución de su catabolismo, pues hay un aumento de su concentración. Y esto favorece su depósitos. Ahora, también permite que utilicemos lípidos como principal fuente de energía. Sabemos que normalmente nosotros utilizamos a los carbohidratos porque son una fuente rápida. Sin embargo, la hormona de crecimiento favorece lo contrario. Favorece que se utilicen ácidos grasos provenientes del hígado. Primero, ¿qué pasa? Provenientes del tejido adiposo, perdón. Primero, el tejido adiposo pasa por lipólisis gracias al efecto de la hormona, y gracias a esta lipólisis se liberan ácidos grasos al torrente sanguíneo. Entonces, estos ácidos grasos ahora se utilizan como fuente energética según sus rutas metabólicas, o sea, la gluconeogénesis, para poder generar energía. Ahora, un dato importante es que no se puede tener tampoco un exceso de hormona de crecimiento porque favorece la cetogénesis, que sabemos que mediante el metabolismo de los lípidos se utilizan también cetonas para poder generar energía. Sin embargo, ya lo habíamos visto antes, estas cetonas pueden generar una acidificación sanguínea. Entonces, sabemos que es peligroso, no es necesario repetir por qué. Y además, si hay un exceso de hormona de crecimiento, puede haber esteatosis hepática. ¿Qué significa esto? Es lo que comúnmente conocemos como ácido graso. ¿Esto por qué? Porque si hay un exceso de la liberación de ácidos grasos. Hígado graso. Cada vez más frecuente el hígado graso, doctora, ¿sabía? Y duele.
Y luego andamos hospitalizándolo pensando que es vesícula o que es, de hecho, hace hepatitis, es citotóxico y entonces se elevan las temperaturas de potencia. Está relacionando mucho con el factor de riesgo cardiovascular. Dicen que los que tienen hígado graso tienen una mayor probabilidad de padecer problemas crónicos degenerativos vasculares y muertes a más temprana edad. La chela aumenta el hígado graso. ¿Por qué? ¿Sí o no? Yo diría que sí, ¿no? Porque tiene un exceso de calorías y se almacenan en grasa. ¿De allá de qué lado? Exceso de calorías que se almacenan en grasa. Por la cebada, ¿no? Esa es una por la cebada. Acá de cuentas que es de la cebada. Es una levadura. Es una levadura. Por la fermentación. Sí. Este cetosis se produce porque, ya les dije, se liberan ácidos grasos del tejido adiposo, pero si hay un aumento muy elevado de ácidos grasos al momento que llegan al hígado, el hígado los empieza a almacenar a forma de triglicéridos y esto forma la cetosis. Ahora, el tercer efecto metabólico que tiene es la reducción del uso de carbohidratos. Primero, como mencionó el doctor, la hormona de crecimiento es un diabetógeno. Este tiene un efecto similar a la diabetes tipo 2, pero ¿qué pasa? Primero disminuye la captación de glucosa en tejidos, por ejemplo el músculo y el hígado, debido a que no permite que la insulina actúe de manera correcta. Uno, debido a que los ácidos grasos no lo permiten, sencillamente no la dejan actuar, además de que su receptor se vuelve menos sensible a la insulina. Entonces la insulina no está actuando, no se está metiendo glucosa a la célula, y si no se está metiendo glucosa a la célula, la glucosa aumenta en sangre. Entonces las personas que tienen un aumento de hormona de crecimiento tienden a tener hiperglucemia. Ahora, si hay un aumento de la glucemia, esta glucemia a la vez vuelve a aumentar la secreción de insulina porque se sigue captando, se sigue tomando en cuenta que hay una hiperglucemia, que no se está consumiendo la glucosa y se necesita insulina, y es básicamente un ciclo. Y es muy parecido, les digo, a la diabetes tipo 2. ¿Qué le pasa al potasio, doctor? El potasio. ¿Qué le pasa al sodio? El sodio obedece, porque el sodio se produce a la célula con ayuda de la glucosa. Por medio de hiperglucemia. ¿Sí? ¿Qué dice Ramos Flores Liliana? Aquí, doctor. Bueno, con lo que decía Andy, si aumenta el nivel de sodio extracelular. Tiene su argumento, dice que aumenta. Bueno, igual yo pensaría, yo igual pienso que el sodio, porque justo como mucho del transporte que existe en la célula depende del cotransporte de sodio-glucosa, también pienso que aumentaría a nivel extracelular el sodio, y por lo tanto pues la bomba como sodio-potasio estaría sacando, no, dejaría de meter bueno, más bien igual digo que el potasio disminuye. Yo digo que el potasio disminuye y que el sodio aumenta. Usted dice que el potasio disminuye y que el sodio aumenta. ¿En dónde escribió su tratado? No, yo, O sea, ¿cuál mi es el argumento. ¿En qué bibliografía lo consultó? A ver, Román Gaitán, Benjamín Flavio. Es bien interesante lo que dice la doctora. Por ejemplo, un servidor que llevó 7, 24, 25, 26, 27, 30 horas de pie. ¿En serio? 30 horas. Réstele 3. Porque me fue bien y dormí 3 horas. Ya ando al 100. ¿Qué está pasando con mi hormona de crecimiento? ¿Qué está pasando con mi cortisol? ¿Y cómo creen ustedes si me tomas la presión? ¿Qué esperaría de encontrar? Liliana, sácate la espinita de la bolsa.
¿La qué? La espinita. Ok. Bueno, su hormona de crecimiento pues estaría con concentraciones elevadas, el cortisol también. ¿Por qué está mi hormona del crecimiento aumentada? Bueno, es que igual el Guyton decía que factores como ¿cuánto tiempo lleva sin comer? Sin comer. Sin comer, ¿cuánto tiempo lleva? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Bueno, te decía el Guyton que los periodos de inanición o donde se pase sin alimento, pues la concentración de la hormona aumentaría. También diría que el cortisol. ¿Por qué otra cosa puede tener hormona de crecimiento aumentado? Porque no tiene suficiente glucosa, entonces al menos que... No, pues ya me está reparando Diana, porque se encuentra disminuyendo la insulina, entonces eso también podría... ¿La hormona de crecimiento inhibe la insulina? Por el descenso también de la glucosa. Pero la glucosa no desciende, por eso me mantengo de pie. Hay varios factores que me hacen mantenerme de pie, con el cerebro despierto, quizá con mis reflejos disminuidos, pero estoy de pie como los árboles. Por el estrés también. Decía, bueno, uno de los factores que incrementa la hormona de crecimiento es el estrés. Me ves tranquilo, pero el hecho de que yo esté manteniéndome despierto y forzándome por no dormirme, ese es estrés. Mi hormona de crecimiento va a aumentar. Todo lo otro, el sueño. Ustedes creen que no tengo sueño. Igual que usted, doctora, tengo sueño, pero sé canalizarlo. Pero usted se dice, yo digo, sé canalizarlo, sé cómo solventarlo, pero mi cuerpo lo sabe solventar. Sí, pero tiene una factura. Mi hormona de crecimiento está aumentada, mi cantidad de glucosa quizá no rebasa los niveles porque tengo un buen páncreas que funciona y una insulina que sí funciona. Pero una secreción elevada de glucosa, la pregunta que le hacía la doctora es, ¿qué espero? Porque si se da cuenta estamos empezando a meter cada vez más temas que se van integrando. ¿El potasio aumenta? Para el sodio disminuye, ¿por qué? También porque la insulina activa la bomba de potasio. Entonces el potasio sale de la célula y el sodio entra. El potasio, o sea, yo debo glucosa, ya le ve glucosa, la hormona de crecimiento está haciendo lo suyo. Es un mecanismo contrarregulador. Obviamente les tendré que decir que la hormona de crecimiento es muy lenta para eso. Antes ya tengo mis catecolaminas acá, tratando de solventarlo. Y la hormona de crecimiento va lento y va aumentando la glucosa, pero la glucosa estimula la producción de insulina. La insulina intenta meterlo, pero la hormona de crecimiento, ¿qué cree? A la insulina la bloquea. Como sigo teniendo insulina y no puedo meterla a la glucosa, pero sí estimulo. Entonces después mi proteína sodio, potasio, TPasa, lo que hace es meter el potasio en las células. Entonces mi potasio va a disminuir. ¿Por qué baja? ¿Por qué sube el sodio? Necesitamos para la absorción de sodio también, o sea, es con la glucosa. Entonces, por lo mismo que había mencionado Andy, de que el incremento de la secreción de insulina y la hormona de crecimiento hace que se inhiba ese transporte de glucosa y por eso está la hiperglicemia. Entonces, no solamente aumenta la glucosa, sino también el sodio, porque se está inhibiendo ese transporte de sodio de glucosa. ¿Usted no tiene? Grave. Marín. Sí, que el potasio disminuiría por el aumento de insulina. Yo espero hiperglicemia y hipernatremia. Yo soy del equipo. La del potasio ya quedó, ¿no? Ya quedó que yo espero el potasio que baje porque estoy estimulando el sodio potasio que hace por la insulina, el efecto directo de la insulina. ¿Usted cree, como medicina basada en creencias, estamos en la iglesia? No,
bueno, es lo mismo, ¿no? Porque si estás sacando, si estás metiendo sustancias, si estás sacando sodio, no tiene que meter la concentración de sodio también. Hipotéticamente sí, pero no me convence. ¿Qué pasa con el túbulo renal? O sea, con la entrada de sodio. Ya tengo glucosa alta. Ya me explicaron que el sodio lo va a jalar porque tengo glucosa alta y como la glucosa sigue habiendo el sodio, lo voy a jalar de las células hacia mi circulación. ¿Y qué pasa? El riñón. Bueno, yo pienso, como estás aumentando Eso, ya iba a decir que tú piensas, ¿verdad? Muy bien. Ya nos estamos quitando la muletilla de yo creo. Yo digo. Está aumentando también glucosa y demás, estás aumentando también la osmolaridad sérica, entonces yo creo que lo que sigue es excretarlo a nivel renal. Entonces, pues por eso lo bajarías, estarías excretando. Excelente, muy bien. Otra vez, ¿se escucha hasta allá grave? Otra no escucho. Párate y dilo. Muy bien, párate. Sí. Como estás aumentando, como estamos hay hiperglucemia, pues aumenta como tal la osmolaridad sérica. Entonces, rápido, como ya lo vimos, los controles de la osmolaridad, pues empezarían a excretar, a nivel renal excretando ese exceso, por ejemplo, de sodio y eliminando así con ello pues, el exceso de sodio y demás. Ok, muy bien, ¿qué más? Sí, primero sería que, bueno, hay hiperglicemia, hay un aumento de Solutos. sólidos en sangre, entonces por ende el líquido del intracelular va a tender a salir. Entonces, como el sodio también está tendiendo a salir, va a haber una disminución de sodio, pero porque se diluye por el agua que está saliendo. Okay, excelente, muy bien. Segundo argumento, el tercer argumento. ¿Tendrá que ver mis receptores y mi umbral máximo de eliminación de la glucosa? O sea, de transporte máximo. Sí, si yo alcanzo los 370, aparte de que estoy diluyendo porque estoy sacando agua de las células, lo que va a hacer el riñón es va a empezar a tirar glucosa y va a empezar a tirar sodio. Entonces, la hiperglicemia ocasionada ya sea por esto, porque no hay excelencia de insulina, porque se está produciendo mucha glucosa porque el hígado se está desintoxicando de glucosa, lo que va a pasar es que yo espero que tenga un sodio bajo, una hiponatremia. La hiperglicemia es una de las causas más frecuentes de pseudo-hiponatremia, es decir, un sodio bajo falso, por esos factores que ya hay. Entonces aquí entra por una resonancia efectiva. Sí, se entiende. No nos quedamos nada más en, si la glucosa aumenta, no. Aquí más allá, ¿qué otros factores voy a tener que mover para poder contrarregular este movimiento o esta aceleración? Fórmula de sodio corregido. Es una. Queda dos veces sodio, menos la glucosa, La de la osmolaridad sérica, dos veces sodio más glucosa entre 18. Esa es como la el sodio corregido, sí. Sodio corregido, sí, bien. Muy bien. Sodio corregido. ¿Cuántos equivalentes de sodio baja por cada 100 miligramos de glucosa que sube más allá de lo normal? No es preocupante, ya vamos a hacer examen. ¿Cuánto? 2.4. Entonces la fórmula es glucosa menos 100 entre 100 por 2.4, el represalia se lo suma a su sodio medido. Entonces todo esto lo que está hablando la doctora Andrea es bien importante, pero acuérdense no aprenderlo de manera seccionada porque ya tenemos más argumentos para poder explicar muchas cosas. ¿Sí? Muy bien. Next. Bueno, también favorece el crecimiento, es algo de lo que ya nos habló un poquito Mauricio, pero es el efecto más evidente que tenemos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando somos niños los huesos no están totalmente osificados, sino que tenemos placas epifisiarias entre las epífisis y las diáfisis que están formadas de cartílago. Entonces la hormona de crecimiento favorece que los condrocitos que están formando el cartílago
se conviertan en osteoblastos o células osteogénicas para poder formar hueso conforme va aumentando el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Primero se estimula la formación de hormona de crecimiento. Esta formación de hormona de crecimiento favorece que se deposite cartílago nuevo en las epífisis para poder... Perdón, ¿cuál es el principal estimulante, doctora? ¿El estrés? ¿El sueño? ¿El ayuno? El sueño. ¿A qué hora se debe dormir el niño? Cuando empieza a hacerse oscuro. Cuando empieza a hacerse oscuro. 7, 8 de la noche. O 9 máximo. ¿Y alguien me podría dar su opinión acerca de estos niños que para tener el acto, yo lo aplico con mi hija? Mi Lupita, sobre lo que diga es rey. Tiene 9 años, tiene un gobierno. Se le dice a Lupita, y Lupita les puede decir que nos pase de sangre con papá, se los trae. Así es. ¿Qué pasa si yo a mi Lupita le doy una tableta a las 6 de la tarde? El cerebro se mueve por ciertos patrones: ruido, luz y colores. Entonces, con un ratito que le pongas la luz a la tableta, el niño es suficiente para que no te pueda dormir. O si duerme, no descansa. Y si no descansa, no libera. Y pasa el tiempo y entonces tiene niños. Se ha asociado, pero ahí no es un hecho. Trastornos de hiperactividad. Entonces, a los niños deberían mandarlos a dormir cuando mucho. Cuando empieza a bajar el cortisol, el cuerpo empieza a relajarse. Por muy tarde, y digamos que es demasiado tarde, 8 de la noche, se está desvelando el niño 9 de la noche y va a amanecer como que a las 8 de la noche tienes que estar dormido porque es muy importante las primeras fases del sueño. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando un niño duerme, de hecho se recomienda que los niños duerman en la oscuridad, porque durante la oscuridad ya sabemos que el cerebro tiene ciertos relojes biológicos. Uno de ellos es el plasma óptico. Este plasma óptico, si detecta luz, inhibe la secreción de melatonina. Entonces, cuando estamos en total oscuridad, favorecemos la secreción de melatonina, y esta melatonina favorece la secreción de hormona de crecimiento. ¿Y qué pasa si me pongo melatonina bajo la luna? Me duermo. Ahora sí algo pasa por mi casa. No puedo dormir, pero hago. No todo el tiempo la melatonina se me da. Tengo que tener ciertas características para yo poderlas armar. Por eso sirve para el jet lag. Claro. De hecho está diseñada para ese tipo de situaciones. En algún momento dije, bueno, como yo tengo el ciclo circadiano atravesado, en el día tengo sueño y en la noche estoy a toda madre, sí lo puedo modificar, pero como mi patrón de sueño ya se modificó y mi reloj biológico está modificado, si yo saliendo de la facultad hoy me pongo una melatonina, sí duermo, pero me expongo principalmente problemas vasculares. Entonces, a veces conocer la fisiología también me toco el pecho, intensidad de una taquicardia, me levanto y me toco las partes de mi pecho, pero a veces pegas tan dormidas que duermes sobre un brazo, cuando te levantas, ¿no te ha pasado que cuando te duermes en una sola posición no sientes la extremidad? Mi brazo tiene que ver con todos los efectos hormonales. ¿Sí? Esa es la importancia de poder. Aquí parte de los chascarrillos están orientados a que tomen en algún momento de esa frialdad de la fisiología un sentido de, digamos que de un aprendizaje constructivo. Creo yo que se les olvida menos, se lo recitan. Pues si encuentran una explicación, pues va a ir mejor. ¿Qué más esperamos? Entonces, las diáfisis se alargan, se separan de las epífisis
y hay un crecimiento de estatura. Ahora, conforme el aumento de la edad, desaparece el cartílago artificial, porque conforme avanzamos en edad, disminuye la cantidad de hormonas de crecimiento secretadas de manera fisiológica. Entonces llega un punto en el que ya desaparecen los cartílagos artificiales y se fusionan las epífisis con la diáfisis, y es el momento en el que se detiene el crecimiento, aproximadamente 14-15 años en mujeres y 17 a 20 aproximadamente en mujeres. 21 en hombres, y en las mujeres solamente 17 centímetros más después de su primer ciclo menstrual. Por eso la mujer en la infancia se tiene que... Bueno, hay otros factores, ¿verdad, doctora? Hay una talla promedio para la edad según la talla de la estatura de los papás. Se saca un promedio y se saca una talla esperada para el niño. Pero también se le tiene que nutrir, dar proteínas y no carbohidratos. Mucha proteína para que la hormona de crecimiento jale esos aminoácidos, los meta a la célula para que esa hormona de crecimiento haga un buen efecto en los huesos largos, crezca sencillo. Porque si ya soy adulto y tengo algún problema en la producción de la hormona de crecimiento, o luego a veces me toman como un anabólico para la competencia, trueno mi producción y empiezo a secretar de manera exagerada. Voy a crecer en o voy a crecer hacia el crecimiento se da en los huesos largos. Entonces, las falanges son huesos largos, están por nosotros, son huesos longitudinales. No hay crecimiento fascial. Y entonces el anillo ya no va a quedar. Y las personas con acromegalia tienen la cara grandota, la mandíbula grandota, los dedos grandotes. Que luego allá afuera los puedes ver, incluso los puedes ver, hay personas que están caminando y dicen, ¿qué pasó, manotas? Las manotas, es que la hormona del crecimiento está afectada. Concluimos mañana. Es que le quedamos preguntar algo. Si nos quiere dar vicio por favor, por favor. Lo que pasa es que yo ya tengo completas 25, ya me y eso ya le comentaba a Daniel, platiqué con él. Yo les agradezco mucho que me consideren, de veras para mí es un halago que ustedes me consideren para seguir colaborando con ustedes. A mí me gusta mucho eso, tanto así que me la paso. La situación es que todo depende de lo que Secretaría Académica ajuste los horarios, porque aparte de impartir algunas clases, tengo funciones de coordinación. Y después obviamente ya no estoy empezando a estabilizar el tiempo, ya un tiempecito que no alcanzaba a llegar con ustedes. Veníamos cada rato cuando llevábamos cardio, no me acomodaba. Entonces yo no les puedo decir, sí, adelante, porque no sé cómo ajusten los procesos. Y como le dije al doctor Daniel, yo me adapto a lo que se debe permitir. Obviamente ellos tendrán que ajustarnos, yo no tengo ningún problema con el pero no está en mi persona aprender la hora, o sea, no me toca. Y a ustedes lo pueden proponer, pero ellos tienen que ver cómo está distribuido el personal. Por eso que nosotros tenemos tres tipos de personas, de académicos, honorarios y